Si eres de Ecuador, nunca pases por el puente del río Chiche en la noche. En las colinas serpenteantes y nubladas de Quito, Ecuador, se alza el antiguo puente del río Chiche, una estructura que ha resistido el paso del tiempo y se ha convertido en el epicentro de innumerables leyendas. Desde su construcción en el siglo XIX, los lugareños han hablado de una energía pesada y una presencia oscura que parece emanar de las profundidades del río. Pero pocos han vivido para contar las historias con detalles tan vívidos como aquellos que realmente han tenido encuentros con lo sobrenatural. Era el año 1960 y yo, Danilo Narváez, un taxista de 35 años, me encontraba trabajando en la soledad de la noche. Aquel día, una fuerte tormenta azotaba la ciudad y las calles estaban desiertas. Decidí tomar una ruta menos transitada hacia el Valle de los Chillos, cruzando el temido puente del río Chiche. La niebla se había asentado sobre el río, creando una cortina densa que apenas dejaba ver unos pocos metros delante de mí. La atmósfera era opresiva y sentía un frío inusual que parecía penetrar mis huesos. Conduciendo lentamente, me acercaba al puente cuando un destello de luz cegador iluminó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor. De repente mi radio se apagó y la temperatura dentro del taxi cayó bruscamente. Fue en ese momento cuando escuché una risa. No era una risa común. Era una risa chillona y gutural que aturdía mis oídos y hacía eco en mi cabeza. Miré por el retrovisor y vi algo que me dejó paralizado de terror. Allí, en el asiento trasero, estaba sentado un niño. No era un niño normal. Su piel era pálida como la cera y sus ojos eran completamente amarillos, con las pupilas dilatadas y enrojecidas. Una sonrisa diabólica se dibujaba en su rostro, revelando colmillos afilados en lugar de dientes. La criatura me miraba fijamente, y una sensación de maldad pura emanaba de su presencia. Mi primera reacción fue instintiva. Con mano temblorosa, agarré el revólver que siempre llevaba conmigo para protección y lo apunté hacia el niño. Pero, en un parpadeo, la figura desapareció. La risa, sin embargo, persistía, resonando en mis oídos como un eco infernal. Atónito y perplejo, casi pierdo el control del auto, desviándome hacia la baranda del puente. Aceleré a fondo, tratando de alejarme lo más rápido posible de aquel lugar maldito. Las risas demoníacas continuaban, rodeándome, como si se burlaran de mi pánico. Sentía que la oscuridad me envolvía y un peso invisible oprimía mi pecho, dificultando mi respiración. Finalmente, al cruzar el puente, la risa cesó abruptamente y la temperatura volvió a la normalidad. Sin embargo, el miedo seguía latente, como un veneno que se había infiltrado en mi mente. Llegué a mi destino, en el Valle de los Chillos, todavía temblando. Durante los días siguientes, traté de racionalizar lo que había visto, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen del niño de ojos amarillos y sonrisa siniestra volvía a atormentarme. La experiencia me dejó marcado y desde entonces evité el puente del río Chiche a toda costa. Pero mi historia no termina allí. Años después, me encontré con un anciano en un bar local. Él, al igual que yo, había tenido una experiencia en el puente, pero la suya era aún más aterradora. Contó que durante la construcción del puente, muchos trabajadores habían desaparecido misteriosamente y se rumoreaba que sus almas habían quedado atrapadas en el río. Algunos decían que el río Chiche era un portal a otro mundo, un mundo de sombras y maldad. Desde aquel encuentro, el puente del río Chiche ha seguido acumulando historias y rumores. Algunos afirman haber visto sombras moverse en la niebla, mientras que otros han escuchado susurros inquietantes al cruzar.
Pero todos coinciden en una cosa: el puente no es un lugar común. Es un umbral hacia lo desconocido, un lugar donde las fuerzas malignas acechan, esperando a su próxima víctima. La leyenda del niño con ojos amarillos y colmillos afilados ha perdurado en el tiempo, y aquellos que se atreven a cruzar el puente en la oscuridad de la noche lo hacen con una mezcla de miedo y respeto, porque en el río Chiche, la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos es tenue, y aquellos que no creen en lo sobrenatural pueden encontrarse cara a cara con el terror puro. En mi caso, nunca volví a ser el mismo. La experiencia me dejó con una sensación constante de que algo me estaba observando, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Y aunque he tratado de seguir adelante, el recuerdo de aquella noche sigue acechándome, recordándome que en el puente del río Chiche, el mal nunca descansa.